Es importante recordar que los derechos humanos, según la definición de Naciones Unidas, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin discriminación alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Dentro de estos derechos se encuentran el de la vida, la libertad, la educación, el trabajo, entre otros. Pero ¿cómo garantizamos su implementación? El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Es así como surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Y la cual establece derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. A partir de esta nacen diferentes tratados fundamentales de derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y cerdo, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y entrando en vigor el 4 de enero de 1969. En esta convención se entiende la expresión discriminación racial, como la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Específicamente en el caso colombiano, a través de la Ley 22 de 1981, el Congreso de Colombia aprueba la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Adicionalmente, la Ley 1482 de 2011 modifica el Código Penal y establecen otras disposiciones con el objeto de garantizar la protección de los derechos de una persona, grupos de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. En el 2008, el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes genera el primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana, en el cual pueden resaltar los siguientes aspectos. Según cifras del último censo poblacional en Colombia, censo del 2005 realizado por el DANE, el 10,62% de la población se reconoció como afrodescendiente. Dicha cifra se traduce en 4.311.757 colombianos. De acuerdo con estas cifras, 8 departamentos se destacan con el mayor número de afrodescendientes, los cuales son Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño, Cauca, Atlántico y Córdoba. Desde una perspectiva de derechos humanos, este patrón geográfico tiene dos conexiones con patrones de discriminación racial que interesa resaltar. Primero, las regiones con altos porcentajes de población negra ocupan un lugar subordinado en las políticas públicas y las concepciones culturales dominantes en el país. Y segundo, paradójicamente, la concentración de la población negra en las regiones que esta visión racista ha marginalizado sirve hoy para negar la discriminación racial y excusar la inanición del Estado en ellas. Por otra parte, en temas de migración y desplazamiento, miles de afrocolombianos han emigrado del campo a la ciudad por razones económicas. 72,7% viven en centros urbanos. Por otra parte, los afrocolombianos son las principales víctimas de desplazamiento forzado en razón del conflicto armado. La probabilidad de que un ciudadano afrodescendiente haya sido desplazado es 84% más alta que para un ciudadano mestizo. Finalmente, respecto a la situación socioeconómica de los afrocolombianos, raza y pobreza y desigualdad, los indicadores de pobreza y miseria demuestran que la línea de pobreza, la proporción de pobres e indigentes y las necesidades básicas y satisfechas están en mayor proporción en los afrodescendientes. De manera que la situación socioeconómica de los afrodescendientes en Colombia es precaria y pone en contexto la extrema brecha social entre afrocolombianos y mestizos. Respecto al derecho a la educación, entre los afrodescendientes la tasa de analfabetismo es cerca del doble de la existente entre los mestizos. El 11% de las niñas y los niños afrocolombianos no asisten a la escuela primaria y la cifra sube al 27% en la educación media. La educación para los afrodescendientes no garantiza la protección de sus prácticas culturales y los currículos y el sistema educativo no contrarrestan los estereotipos racistas.
En lo relacionado al derecho a la salud, existe una discriminación estructural en el goce del derecho a la salud. El porcentaje de personas afrocolombianas que están afiliadas al sistema de salud es notoriamente inferior al de la población mestiza. Solo el 49% de los afrocolombianos están afiliados al sistema de salud. Los servicios de salud para la población afrocolombiana se prestan en condiciones precarias que no garantizan el derecho fundamental a gozar de un estado de completo bienestar físico y social. Respecto al derecho a la vivienda, solo el 56% de los afrocolombianos cuentan con servicio de alcantarillado y solo el 71% accede al servicio de acueducto, mientras que el acceso a la vivienda ha mejorado en el país en general, ha empeorado para los afrodescendientes y en las regiones donde se encuentran concentrados. El racismo es una ideología que se basa en el paradigma de que hay personas mejores que otras debido a su tono de piel. La discriminación racial es la práctica que se hace de exclusión de estas personas justamente basado en ese mismo paradigma. Entonces, en términos internacionales con el racismo, pues aquí estamos hablando de grandes tragedias, como por ejemplo el crimen en Ruanda, como por ejemplo el genocidio nazi, por ejemplo la trata de esclavos africanos. Todos ellos han tenido en su base el mismo paradigma de supremacía racial. Por eso esto se vuelve tan importante de tener claro y preciso de que es un monstruo, de que no es un fantasma, es decir, él se fue, él no se ha ido, él está presente en nuestras cotidianidades y por eso algún autor dice que es el problema más recalcitrante que tienen los seres humanos. ¿Hay mecanismos a nivel territorial que también hayan sido definidos e implementados para garantizar este cumplimiento a los compromisos que tiene Colombia frente a esta convención? Digamos que se han hecho ciertos avances, que se han dado ciertos pasitos que uno tendría que sumar, pero son pasos demasiado frágiles. Por ejemplo, de Durban sale la necesidad de una consejería para afrodescendientes, donde se tomen decisiones de alto nivel en términos de seguimiento, de monitoreo a los derechos de las poblaciones negras. Pero ¿qué pasa? Este programa lo crea el presidente de la República y lo crea sin presupuesto. Entonces, un programa sin recursos financieros para hacerle seguimiento al volumen de racismo y de episodios que se presentan permanentemente en esta sociedad es un saludo a la bandera, ¿sí? Lo crea sin un mecanismo de articulación institucional que le permita jalar a las otras instituciones y decirle ustedes le cumplen a las comunidades negras. Entonces se dio ese paso, pero es un paso demasiado frágil y tan frágil es que en el segundo periodo de Santos el programa lo elimina. Se nombra un representante independiente, Colombia tiene un representante independiente del grupo de expertos contra el racismo de Naciones Unidas. Pero este señor, al ser puesto por el presidente, de alguna manera queda cooptado por una línea institucional. Entonces de independiente no tiene nada y entonces no tenemos mecanismos que permitan decir qué está pasando con esta representación ante el ser en Naciones Unidas. Se dijo hay que crear una política pública y unos COMPES que avancen en la posibilidad de las políticas públicas para afrodescendientes. Evidentemente se crea un COMPES como el 3660, muy interesante, es un COMPES súper novedoso en este país, pero ¿quién le hace seguimiento? Es decir, para que las instituciones hayan sacado los recursos, para que las instituciones hayan concertado las maneras de ejecución presupuestaria y para que hayan elaborado los programas que allí se decidieron. Entonces, muy a la colombiana, sí pero no. Sí, pero no, como que vamos un pasito y nos regresamos a la escuela. Mis temas, digamos, de tesis han sido la representación gráfica de las comunidades negras en los textos escolares, en las cartillas de lectura y escritura, y eso me permitió empezar a pensar que los niños negros en la escuela la pasan muy difícil. Tienen que lidiar con un racismo enquistado en la sociedad en el momento donde somos más vulnerables porque los niños no se pueden defender como nos defendemos los adultos. Y entonces eso me ha permitido escalar los conocimientos del racismo
decir claro, una cosa es que el presidente diga que con la comunidad negra hay una deuda histórica y otra cosa es que aplique medidas afirmativas que mitiguen el dolor de una sociedad racista como la colombiana. Y es ahí donde los niños son los más vulnerables de los más vulnerables, ¿sí? Y voy a contar una anécdota. Hace 2 semanas en Barranquilla, la mamá de un niño, cuando me escuchó hablar de mi tesis de doctorado, me dijo, yo necesito hablar con usted. Yo, cuando me dicen eso, ya mi corazón y mi alma y mis neuronas conectan cosas. Esta señora llega y me dice que su hijo no quería volver al colegio. Estamos hablando de un niño de 7 años. Su niño no quería volver al colegio porque el profesor empezó a decirle golero, gallinazo. El profesor empezó a decirle golero, sus compañeritos empezaron a tratarlo de golero, adiós golero, venga golero, haga esto golero. Y entonces el peladito en algún momento estaba tan abrumado que dijo, yo no quiero regresar ahí. Y ese pedazo con sus palabras clave de agobio, de violencia racial, son temas que nadie está atendiendo en este proceso de descongelar esos paquetes que nos hacen ver a unos seres humanos mejores que otros. Uno podría decir, ¿qué es lo que autoriza un maestro para tratar a un niño de golero? El racismo que está incrustado en su mente. ¿Qué es lo que hace que se dirija a un niño, a un menor de edad en esos términos? ¿Qué hace que sus compañeritos lo repliquen y empiecen a sobrenombrarlo? Entonces fíjate que hay una cantidad de cosas que se van sumando y yo termino diciendo es que nosotros no sabemos nada de la operación del racismo. Y como no sabemos nada de la operación del racismo, esas herramientas son importantes, pero todavía no nos dicen nada. Lo que pido es, y lo que estamos en este sentido demandando a través de mi tesis es, tienen que haber unas rutas de apoyo psicológico, de apoyo psicosocial a los niños víctimas de racismo, para empezar a hablar del tema. Y ahí sí, pensemos en Durban y pensemos en toda esa gama de cumplimientos que el Estado colombiano todavía nos sigue debiendo. Como de conclusión, podemos determinar que, a pesar de los mecanismos legales que han sido adoptados por Colombia, aún se presenta desconocimiento en el territorio sobre cómo sancionar a quienes infringen la ley. No existen mecanismos de atención a las víctimas de discriminación y la mayoría de los casos son desestimados por la justicia ordinaria. No hay educación para prevenir la discriminación racial en Colombia. Muchas veces se siente miedo a denunciar los casos de discriminación, ya que se estigmatizan más a las víctimas. Por lo tanto, Colombia está en mora de implementar mecanismos efectivos, continuos y sostenibles, tanto jurídica como económicamente, en educación, prevención, tratamiento y sanción a los casos de discriminación racial.